Una sola pieza puede parecer abstracta, pero cuando se une con el resto puede dar una visión clara. Google acaba de dar un golpe sobre la mesa, con su tercera versión de Google AI Studio. Ahora, su laboratorio de IA no solo es capaz de construir de todo, sino que podemos integrarle cualquier producto de su ecosistema, y esto podría cambiar por completo la forma que usamos herramientas de trabajo. Para comprobarlo, estaremos descubriendo sus posibilidades con 5 casos de uso. Desde crear aplicaciones funcionales llenas de integraciones, hacer diseños profesionales con agentes, crear aplicaciones mobile de Android o hasta difundir tu propia plataforma, entre otros casos de uso. Lo mejor es que hoy estaremos haciendo lo que antes podría requerir tiempo y dinero, pero ahora podremos hacerlo fácilmente con un par de clics y de forma gratuita. ¿Suena bien? Pues conozcamos de qué es capaz. Google AI Studio nació recientemente como un laboratorio de Google para poder testar los últimos modelos de la compañía. Hace tan solo unos días acaban de cambiar también su logo, pero esto no ha sido un cambio meramente visual, sino que acaban de lanzar su tercera evolución, capaz ahora de hacer y construir de todo teniendo en cuenta todo el ecosistema de Google. Para poder ver de lo que es capaz, saltemos a Google AI Studio. Siendo esta nueva plataforma de aquí, de la que junto con todo te estaré dejando el enlace abajo en la descripción. Una vez aterrizamos esta página podemos ver cómo nos dejan claro que se trata de una plataforma enfocada a la construcción desde el laboratorio de Google. Desde aquí vamos a poder convertir un prompt a prácticamente cualquier cosa con todos los modelos de ese ecosistema, pero ahora recientemente también podremos crear nuestras propias aplicaciones con toda la tecnología de Google. Para poder ver esto, voy a clicar aquí en Get Started y ya una vez iniciada la sesión nos vamos a encontrar con una interfaz como esta, desde la cual nos vamos a encontrar todos sus agentes e incluso modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, nosotros vamos a estar construyendo desde cero nuestras propias aplicaciones y sistemas operativos. Así que ahora voy a clicar arriba a la izquierda, ahora en el apartado de Build, y desde aquí, aunque parezca que no ha habido ningún cambio respecto a versiones anteriores, realmente sí que le vamos a poder especificar que nuestra aplicación se base en un conjunto de plataformas de Google. Vamos a ver todo esto de forma aterrizada. Y para ello le voy a poner este prompt de aquí, en donde le estoy pidiendo que me cree una aplicación llamada Locavi, es decir, una plataforma de gestión digital enfocada a pequeños negocios. Y quiero que utilice todo el ecosistema de Google, tanto centralizar las citas con Google Calendar, la gestión de clientes y gastos con una base de datos de Google Sheets, toda la documentación con un Google Doc, que también unifique toda la documentación del negocio en un mismo lugar, teniendo en cuenta, por ejemplo, el Gmail, las reuniones de un Google Meet y, en definitiva, que sea un programa de valor que le pueda servir a cualquier negocio y que sea muy sencillo de usar. Por lo que ya con este mensaje lo voy a enviar para que por aquí Gemini lo empieza a procesar con su último modelo Flash 3.5. Poquito más tarde, en el lado derecho nos podría mostrar diferentes tipologías de interfaces por el cual se puede basar nuestra aplicación y estas también la podríamos seleccionar. Además de esto, fíjate como en el lado izquierdo te diría que Google AI Studio se va a conectar con todo este ecosistema de herramientas que son realmente las que vamos a necesitar para hacer posible todas las funcionalidades que le hemos pedido. Así que para integrarlas es tan fácil como clicar en suena bien, que continúe, le damos a habilitar y ya simplemente con eso lo va a empezar a integrar todo. Unos minutos más tarde y al primer intento me diría por aquí que ya ha configurado todo, pero para verlo bien vamos a ampliar esta pantalla y fíjate cómo tenemos por aquí una aplicación llamada la gestión digital de tu negocio en tu propio Google y podemos ver cómo se interconecta con esas herramientas de Google Calendar, de hojas de cálculo, de documentos, incluso ha integrado un copiloto para toda la gestión de la bandeja de entrada de Gmail. Vamos a ver cómo funciona esto. Y para ello voy a clicar en ingresar con Google Workspace, voy a iniciar sesión, en este caso con esta cuenta de pruebas, continúo y desde aquí confirmando que le doy acceso a todos estos servicios, pues ya me puedo encontrar una interfaz como esta que la verdad es que tiene una muy buena pinta con ingresos cobrados, importes pendientes, clientes activos y demás funciones más. Aquí realmente ahora mismo estaría vacío salvo el apartado de cumpleaños porque esto lo tenía configurado en Google Calendar, pero para que podamos ver todo de una forma más clara le voy a pedir algunos datos demo. Yo ya se lo acabaría de pedir por aquí y me ha dicho que me ha añadido acceso directos a 3 empresas distintas, desde las cuales también vamos a poder añadir esos datos ficticios para poder ver la aplicación de una mejor forma. Por lo que vuelvo a ampliar, desde aquí le voy a dar a cargar datos y fíjate por aquí cómo ya estaríamos dentro de un negocio que se llamaría Acme Marketing Digital, de donde podría ver sus ingresos cobrados, importes pendientes y cuántos clientes activos tienen ahora mismo. También podrían ver todas las citas de su agenda, desde el cual si yo clico en Meet, de hecho por aquí ya podría estar en esa llamada
Java. Y junto a esto, pues también puedo ver la estructura de clientes, donde me aparecería todos los registros y el volumen de ingreso que tiene la empresa, el directorio de contacto, todas las transacciones y cobros. Además, todo esto es funcional porque yo voy a poder añadir bases de datos. Aquí a modo de ejemplo voy a poner Alejavi, había rellenado un par de datos más y si le doy a guardar cliente, pues ya me va a aparecer por aquí bien guardado en una base de datos real. Junto a esto también podríamos ver todas las citas que tendríamos por aquí, todos los contratos y documentos. Doy un clic, también ese área de Copilot de Gmail. Aquí de hecho podríamos ver diferentes emails a modo de ejemplo, desde el cual nosotros incluso podríamos decir que nos componga la respuesta desde este mismo lugar y unos segundos más tarde ya lo tendríamos por aquí todo listo y desde una interfaz unificada podríamos enviar el correo para ejecutar todas las tareas sin ni siquiera movernos de aquí. También veo que tenemos un apartado de automatizaciones de IA, desde la cual si yo clico en compilar informe de inteligencia artificial, en teoría ahora debería de tener en cuenta toda la información de todas esas plataformas como el calendario de Google, las bases de datos que tenemos en Google Sheets, los documentos y demás. Y fíjate cómo antes de que haya terminado esta frase, pondría por aquí un resumen completo de todo lo que sería más relevante, como el monto facturado, resumen de cada una de las empresas, de los clientes y de más información de valor. Y es que con esto ya no estamos hablando de crear aplicaciones bonitas, sino que realmente vamos a poder interconectarnos con ecosistemas que ya funcionan para crear nuestros propios productos que nos agilicen nuestro día a día. Fíjate también que sobre la aplicación yo podría cambiar de empresa. Estoy en una de marketing digital, pero si cambio a esta de Legal Tech Consultores, yo yéndome al apartado del resumen, pues puedo ver que todos estos datos cambiarían conforme yo modifico la empresa. Además de estos datos demo, yo aquí podría añadir alguna empresa adicional, pero para poder ver que todo esto es funcional, voy a salir de esta demo de prueba y vamos a entrar en la cuenta real, desde la cual en teoría estaría conectado, por ejemplo, a esta base de datos que si le doy un clic me llevaría a este documento de Google Sheet que actualmente estaría vacío, pero si yo, por ejemplo, en la parte de clientes le diese a registrar cliente, pusiera un nombre como Alejavi, un email y el tipo de servicio que tiene, al clicar en guardar, ya por aquí se me va a quedar guardada esa base de datos y si vuelvo a la hoja de cálculos voy a poder ver cómo realmente todo esto se queda perfectamente guardado. Además de esto, si yo me voy a otro apartado como podría ser el Copilot de Gmail, pues puedo ver que por aquí me aparecen varios emails como uno de Alibaba, de Movin, de Murek, cosa que si entro al email real pues puedo ver que son exactamente esos emails. Por ejemplo, este de Alibaba último de hace una hora sería este de aquí y si me voy a mi herramienta y clico en Alibaba pues me puedo encontrar esa misma información desde el cual yo voy a poder componer el mensaje y enviar todo de una forma centralizada. Y es que fíjate, esto cambia por completo la forma de automatizar tareas, donde antes habría que crear un flujo en alguna herramienta un poquito más técnica como N8N, Make o similar. Ahora Google se interconecta con todos sus productos e incluso nos deja construir nuestras propias plataformas personalizadas por encima. Además, volviendo a la aplicación, si yo cierro desde aquí la previsualización, fíjate que clicando en el apartado de ajustes tenemos una nueva pestaña llamada integraciones. Si le damos un ya desde aquí vamos a poder ver todos los productos que tenemos conectados en nuestra aplicación, pero si clicamos en ver integraciones disponibles, vamos a poder ver cómo realmente podremos integrar bastantes más cosas, como el propio chat de Google, formularios, área de contacto, incluso nuestro Google Drive o creaciones de presentaciones, así como la gestión de tareas con su Google Task. Con esto ahora podemos crear nuestras propias aplicaciones con tecnologías ya interconectadas para que realmente tengan una lógica funcional por detrás. Pero si te gustaría tener con inteligencia artificial una integración digital con tu proyecto, deberías de conocer a Hostinger, una plataforma que te permite desde publicar un sitio hasta impulsar tu negocio. Ahora permiten crear páginas web configuradas en WordPress como si fuera una aplicación de Vibe Coding. Y es que fíjate, si ahora clicas en añadir un sitio web y seleccionas la opción de WordPress, al instalar, lo primero que te vas a encontrar es este apartado de prompt desde el cual vas a poder poner tu idea. Yo aquí en este aspecto le voy a poner exactamente el mismo prompt de la aplicación que acabamos de hacer, solo que le voy a decir que me cree una página web a nivel venta de esta aplicación que ya tenemos desarrollada. Clico en enviar y ya automáticamente la inteligencia artificial me empezaría a hacer preguntas como por ejemplo dónde lo quiero configurar. En este caso yo seleccionaré Elementor de WordPress, luego selecciono el español y manteniendo el nombre de Localavi, al clicar en continuar, me va a pedir que confirme qué páginas voy a querer en esta web. Yo, sin embargo, lo voy a dejar así, voy a clicar en confirmar
Un poquito más tarde y al primer intento tendría esta página web, incluso interactiva, con este vídeo de fondo, desde el cual vamos a poder ver un montón de información como las conexiones del ecosistema Google, de automatización, otras páginas más que son justamente todas las que le hemos pedido previamente, pero lo más interesante de todo es que vamos a poder seguir iterando como si fuera una aplicación de Vibe Coding. Desde aquí incluso su inteligencia artificial me pregunta aspectos como por ejemplo el color que me gustaría tener, yo lo voy a estar dejando así, me consultaría la fuente o incluso que suba un logotipo para personalizarlo todo al máximo. Yo, sin embargo, dejándolo así, si clico en finalizar, al clicar en el admin, pues puedo ver que esta página ya estaría funcionando, pero con la diferencia que tenemos detrás toda la comunidad y ecosistema de WordPress que hasta hace un tiempo nos requería de invertir tiempo para poder conseguir esto. Además, gracias a que Hosting, que son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción, por la que si pones el código ALEJAVI en cualquiera de sus planes, te vas a encontrar con un descuento adicional como este de aquí. El enlace te lo voy a dejar abajo y una vez sabemos esto, veamos el segundo caso de uso. Espera, porque Google AI Studio ya no solamente crea aplicaciones con todo su ecosistema, sino que literalmente nos deja crear nuestras propias aplicaciones Android nativas mobile de una forma muy similar a lo que hemos hecho antes, es decir, escribiéndole qué queremos crear nos lo va a hacer totalmente real. Para poder ver esto, acabo de volver al apartado de Build de Google AI Studio y fíjate que tenemos un nuevo botón, siendo este de aquí llamado como Build an Android App. Así que le voy a dar un clic y ya simplemente con esta acción ya vamos a poder crear una aplicación nativa. Vamos a ponerlo a prueba. Para ello le voy a escribir lo siguiente, en donde le voy a pedir que me cree un visualizador del tiempo para Android donde aparezca de fondo animaciones en 3D representando la localización y el tiempo de ese momento. Pero adicionalmente le voy a decir que cuando deslicemos hacia abajo nos diga de forma integrada cuál sería el deporte ideal que podamos hacer acorde al tiempo que haga, ya sea deportes acuáticos, de tierra e incluso aéreos. Aquí, fíjate, conforme yo sigo escribiendo, me va sugiriendo otros cambios que yo voy a poder aceptar simplemente clicando en el tab. Sin embargo, yo lo voy a mantener simplemente con el prompt que te he mostrado antes. Así que ahora, si yo clico en el apartado de Build, ya Gemini, de una forma similar, nos va a estar proponiendo nuevamente diferentes estilos que podría tener nuestra aplicación. Aquí, de hecho, fíjate cómo todos estos, la verdad es que estarían bastante bien. Y después de algunos minutos y al primer intento y sin iterar, nos diría a mano izquierda que ya ha completado todo, teniendo por aquí todo el detalle de aspectos que ha hecho, pero para ver una forma más clara, fíjate cómo en este apartado aquí tendríamos un simulador de un Android con nuestra aplicación nativa. Aquí de hecho vamos a poder ver que nos cogería la localización de Tarifa, donde el viento esculpe las dunas de arena infinita, nos diría también los grados que estaría haciendo, que efectivamente serían 22 los que hay exactamente ahora, y nos dice también que ahora está haciendo un levante huracanado con bruma de arena estelar. Aquí nos dice incluso la temperatura máxima y mínima, y si deslizo hacia abajo, pues fíjate por aquí cómo vamos a tener más información clave, como son los apartados del viento, del oleaje, de las nubes y toda la recomendación de deporte. Aquí por ejemplo nos dice que podríamos hacer kitesurf con un índice del 98%, aquí quiere decir que esto sería muy bueno para hacer hoy. También me diría que en cuanto a deportes acuáticos sería muy bueno que hiciéramos windsurf, porque al final son dos deportes que requieren viento y se lleva hacia viento, pues eso es bueno, pero luego no nos recomienda por ejemplo deportes como el paddle surf, que al haber viento pues no es muy cómodo mantener el equilibrio en una tabla. Fíjate como también me recomiendan más deportes, por ejemplo en tierra, bicicleta en montaña con un 65%, el senderismo en un 50% y por último también me pone algunos deportes más de aire como podría ser el de drones o el de parapente, pero esto no me lo recomienda ya que realmente hay bastante viento. Fíjate que también me pone un panel con todas las pruebas climáticas, con la fuerza del viento a casi 50 km por hora, la altitud del terreno, los ángulos que deriva y la densidad visual. Y es que mira este ejemplo, yo sin ser programador ni tener ni idea de cómo podría haber hecho esto sin la ayuda de inteligencia artificial, cómo ahora podemos crear nuestras propias aplicaciones, ya sea para empezar un proyecto o incluso para nuestro propio uso personal. Aquí de hecho esta idea se me ocurrió el otro día ya que lo vi algo interesante de tener, una aplicación sencilla del tiempo que te recomiende diferentes actividades deportivas. Y ahora con un simple prompt y esperar algunos minutos ya podríamos tenerlo totalmente funcional.
funcional. Vamos a ver ahora realmente si todo lo que hemos visto por esta aplicación es funcional de verdad y no son datos ficticios. Para ello me he vuelto arriba del todo y fíjate que por aquí tenemos un buscador. Así que ahora, en lugar de Tarifa, que suele hacer bastante tiempo, voy a cambiar a una localización como por ejemplo la de Madrid. Fíjate que se me abre un teclado como si fuera un Android, así que voy a clicar en ver, oculto por aquí el teclado y por aquí parece que ya estaría extrayendo todos esos datos reales. Poquito más tarde me diría que en Madrid hay unos 15 grados a día de hoy, con una brisa de calima dorada. Fíjate también todas las animaciones que tenemos de fondo, incluso moviéndose con esas animaciones acorde al tiempo que está haciendo en cada localización. Y si ahora deslizo, las recomendaciones de deporte deberían ser distintas. Por ejemplo, aquí podemos ver que en primer lugar nos recomienda ciclismo en grava, un 92% de recomendación. Luego también nos diría que podríamos practicar algún deporte acuático como windsurf en embalse de El Atazar, que imagino que por ahí se podrá hacer, no tengo ni idea. Y también nos recomienda con un índice mayor deportes que podríamos hacer en la tierra, como es senderismo, skateboard y también algunos deportes de aire que tampoco son del todo recomendables a día de hoy. Fíjate cómo por aquí estaría todo modificándose y aquí, independientemente de la localización que ponga, pues realmente se va a modificar por completo, ya que en lugar de hacer algo bonito y visual, estamos haciendo algo que es totalmente funcional. Fíjate de hecho que además sobre la aplicación de Android, nosotros tenemos una especie de móvil con todo su área de notificaciones y de hecho si yo me voy hacia afuera, pues vamos a poder ver cómo estamos frente a un móvil de Android que estaría funcionando realmente, ya que la aplicación no se está previsualizando, sino que se está ejecutando en un dispositivo simulado. Aquí de hecho podemos ver cómo la aplicación tiene hasta su propio logotipo, cosa que ni le hemos dicho, pero que está teniendo en cuenta todo ese tipo de detalle. E incluso además, ten en cuenta que esta aplicación no solamente lo vamos a poder utilizar desde ahí, sino que también lo podemos utilizar en nuestros propios teléfonos móviles. Para ello yo tengo por aquí un teléfono Android para que podamos ver cómo podemos instalar esto. Fíjate que para ello en Google AI Studio nos aparece un apartado de instalar y desde aquí nos dice los pasos que deberíamos de hacer. Por un lado, habilitar el modo desarrollador siguiendo estos pasos, así que para ello ya con el móvil por aquí voy a clicar en el apartado ajustes, voy al apartado de dispositivo y sobre el apartado de toda la información, si clico en versión MIUI, fíjate que por aquí clicando me dice que ya tengo habilitado el modo desarrollador, así que ahora debería tener ajustes adicionales, por lo que si voy a ajustes adicionales, por aquí veo opción de desarrollador. Desde aquí tendría que habilitar la depuración USB, tal y como me ponía Google AI Studio, así que lo acepto y ya con eso simplemente en teoría lo tendría que conectar a mi ordenador, así que ahora con el teléfono conectado, si clicamos en instalar vía USB, ya desde aquí nos va a aparecer nuestro dispositivo, le damos a conectar y ya por aquí en el teléfono tendríamos que clicar en aceptar y ya en teoría nos lo instalaría en nuestro dispositivo. Por cierto, si te gustaría conocer más en detalle todo lo relacionado sobre cómo podemos crear y publicar aplicaciones de Android, por este vídeo aquí ya hablaba de ello en todo detalle. En este tercer caso de uso estaremos complementando todas estas funcionalidades que podemos utilizar en el nuevo Google AI Studio con las capacidades que nos permite el nuevo Stitch para crear algo mucho más profesional. Y para poder ver cómo podemos hacer esto, saltemos al nuevo Stitch, siendo esta nueva plataforma aquí que no para de actualizarse. Para poder descubrir lo que puedo hacer ahora, yo desde el apartado de qué quiero diseñar, le voy a poner exactamente el mismo prompt que habíamos puesto en Google AI Studio, así que voy a clicar en enviar para que la gente me lo empiece a trabajar. Aquí ya de hecho, poquito más tarde al primer intento tendríamos por un lado todo lo que pudiera ser toda la identidad de colores, fuentes, botones e iconos que podría tener la aplicación y por aquí a mano derecha podríamos ver este diseño que la verdad es que se ve mucho más profesional que ahora podríamos trabajar directamente en Google AI Studio para hacerlo real. Y ojo porque en Stitch ahora podemos hacer cosas adicionales como por ejemplo la capacidad de darle formato vídeo. Fíjate que si yo clico sobre nuestro diseño y ahora en el apartado de generar me voy a encontrar un montón de funciones nuevas. Entre ellas tenemos la de animar, si le doy un clic ya la gente va a empezar a procesar todo este diseño para añadirle una animación y por aquí ya podemos ver el ratón de la gente trabajando a tiempo real con todos los bloques, pero cuando ya tenga todo montado en teoría deberíamos de ver algunas partes animadas. Y efectivamente, fíjate cómo aquí ahora tendríamos pequeñas animaciones por detrás, también algunos de los emoticonos se estarían moviendo e incluso le podríamos pedir que añadan movimientos en algunas zonas específicas, aunque yo sin embargo
lo voy a estar dejando así. Ten en cuenta también que si ya tuvieses una aplicación desarrollada en Google AI Studio, pero te gustaría hacer pequeñas modificaciones visuales que hayas visto mejor directamente en Google AI Studio, como esta que acabamos de hacer, pues fíjate que al clicar en el diseño, si clicas en el apartado de More, te vas a encontrar este botón de exportar. Al darle un clic, vamos a poder exportarlo en todas estas herramientas que te permiten convertirlo en una aplicación funcional. Entre ellas también tenemos la de Google AI Studio. Si nosotros le diéramos a Build con Google AI Studio, fíjate como ya automáticamente nos redirigiría por ahí, habría seleccionado la aplicación de Android y habría juntado todos esos diseños. Pero si ya tuviésemos una aplicación existente como es esta de aquí, pues ten en cuenta que también sobre el apartado de exportar vas a poder descargar todo como un archivo comprimido, y desde el proyecto que ya estuvieses trabajando, tú podrías clicar en el más, añadir archivos, y te vas a encontrar la carpeta que hayas descomprimido con toda esa información. Ya simplemente tendrías que seleccionar todo, clicar en abrir, y teniéndolo por aquí adjunto, simplemente habría que especificarle los cambios que quieres que haga acorde a esos nuevos diseños y ya te lo empezaría a aplicar. De una forma adicional, yo por aquí tengo el rediseño de la primera aplicación que hemos hecho en este vídeo, es decir, esa aplicación llamada Locally, muy potente en cuanto a funcionalidad, pero que nos faltaba ese apartado un poco más visual. Fíjate que aquí teníamos un montón de pantallas, pero realmente tú podrías seleccionarlas todas, clicar en generar prototipo interactivo, y de esa forma pues vas a poder ver esa nueva interfaz que es totalmente funcional por si te gustaría navegar entre la aplicación y ver realmente cómo funcionaría ese nuevo diseño que hemos hecho. Y además también lo vas a poder visualizar tanto en dispositivos tablet, en los móviles, que la verdad es que está perfectamente integrado. Y de igual forma, volviendo al diseño de la aplicación de Android, fíjate que desde allí, aunque fuera una aplicación nativamente solo para Android, imagina que estuviese escalando y tú la quisieras hacer luego para ordenador. Desde aquí, clicando en generar, también vas a poder generar la versión de escritorio a golpe de un clic. Sobre Google AI Studio, la verdad es que hay bastantes novedades, pero lo estaremos viendo en los próximos bloques de este vídeo. Ahora, en este penúltimo caso de uso, te quiero mostrar rápidamente algunas ventajas adicionales que tenemos en Google AI Studio antes de dejarlo cerrada y ver cómo podemos complementarlo con otras herramientas de su ecosistema. Para ello, te quiero mostrar primero todo lo que podemos integrar de una forma unificada. Para ver esto me he vuelto sobre la primera aplicación que hemos hecho en este vídeo para mostrarte cómo dentro desde el apartado de ajustes vamos a poder integrar prácticamente cualquier cosa clicando en Secret, ya que desde aquí vamos a poder añadir cualquier clave API de herramientas terceras para poder vitaminar nuestra aplicación con más inteligencia y funcionalidades adicionales a los que ya tuviésemos en el ecosistema de Google, es decir, podríamos sacarlo de ahí. Otra de las cosas que te quiero mencionar dentro del apartado de integraciones es que aunque nosotros hayamos visto todas las herramientas del ecosistema Google, también vamos a tener un modo de autentificación manual por si hubiese alguna herramienta que no estuviese directamente aquí pero también la quisiéramos conectar. Por último, también te quiero mostrar cómo vamos a poder incluso publicar las aplicaciones de una forma totalmente gratuita a día de hoy, ya que Google nos deja publicar hasta 2 aplicaciones, cosa que antes no podíamos hacer, pero ahora sí que han habilitado esto. Para poder hacer esto, imagina que yo quisiera publicar esta aplicación, pues sería tan fácil como clicar en Publish y desde aquí me dice que la aplicación la podemos publicar gratuitamente desde aquí y van a poderla utilizar hasta 100 usuarios distintos con inicios de sesión distintos para que las bases de datos e información cambien acorde a la información que tenga cada persona en su cuenta. También vamos a poder ver el histórico y todo el código va a estar privado y las personas van a poder acceder con una URL que le compartamos. Para hacer esto, simplemente tenemos que clicar en Get Started. Ahora desde aquí podríamos poner un email de soporte por si pasara algo y simplemente clicando en el botón de Publish ya empezaría a crear todo el proyecto en Google Cloud, configurar todos los detalles necesarios y fíjate, poquito más tarde ya tendríamos esta URL pública desde la cual tú también podrías acceder y si le doy un clic ya vamos a entrar en una página totalmente fuera de Google AI Studio, desde el cual vamos a poder utilizarla como si ya lo tuviéramos subido en un servidor. Este incluso también te lo voy a estar dejando abajo en la descripción por si quieres probar por ti mismo cómo funciona esta aplicación que hemos hecho en cuestión de un simple mensaje. Volviendo al apartado de la aplicación de Android, ten en cuenta que si yo clico en Publish, ahora esa aplicación también la podríamos compartir con su plataforma de Play Console para que otros usuarios también la puedan ver, pero ten en cuenta que pronto ya están trabajando en el hecho de que podamos publicarlo directamente
desde la Play Store a golpe de un clic directamente desde Google AI Studio. Hablando de aplicaciones y Google AI Studio, también te quiero mostrar una novedad que está por salir pronto, del cual quiero que estés preparado. Para ello he cogido mi teléfono móvil y fíjate que si clicas en el buscador del Play Store o App Store de Apple, de igual en ambos dispositivos estarían, si clicas la palabra de Google AI Studio, al darle a buscar, ya por aquí te va a aparecer una aplicación que está prevista por salir a principios del próximo mes. Esta todavía no está disponible, pero si clicas en el apartado de obtener, desde ahí vas a estar notificado cuando la aplicación ya esté lista para ser usada. De esa forma, probablemente a día de hoy, incluso con nuestros dispositivos móviles, vamos a poder incluso desarrollar aplicaciones tanto para ordenador como nuestros propios Android. Terminando con el quinto y último caso de uso, estaremos viendo cómo también desde Google podemos hacer todo el proceso de difusión de una aplicación más fácil que nunca. Para ello, fíjate que volviendo a uno de los diseños, en este caso la aplicación que hicimos sobre el tiempo, clicando en cualquiera de estas pantallas, fíjate que sobre el apartado de generar vamos a poder hacer varios activos a golpe de un clic. Por ejemplo, yo podría decirle desde aquí que me genere todos los materiales para publicarlo en la App Store. Le voy a dar un clic y ya simplemente con eso el agente va a analizar esa pantalla que hemos seleccionado y nos va a desarrollar esos materiales necesarios para poder publicar la aplicación. Y nada, poquito más tarde ya me habré entregado por aquí un documento con todo detalle sobre todos los entregables que ha hecho, como por ejemplo un icono de la aplicación minimalista. Dice que también ha creado algunas capturas de pantalla 2 y junto a esto alguna información como los metadatos que deberíamos de incluir. Si yo quito un poco de zoom, fíjate que por aquí puedo ver más información, como sería imágenes que podríamos poner en la tienda de aplicaciones y también un logotipo que nos ha hecho para que estemos listos para publicar. Y es aquí, como estamos viendo, realmente más allá de generar un diseño para la aplicación, incluso desarrollada en Google AI Studio, también nos ayuda con todo lo que pasa alrededor para hacer de ese proyecto algo real. Fíjate que además sobre la pantalla que vayamos a seleccionar, más allá de esto, también podríamos incluso crear la propia página web, auditoría de accesibilidad para ver si nuestro diseño es óptimo e incluso un kit entero de marketing. Por ver este último ejemplo, si le doy un clic, ya nuevamente lo va a empezar a tratar. Unos segundos más tarde, te diría que ni siquiera ha llegado un minuto, nos pondría por aquí otro documento, en este caso con varios activos que ha generado de marketing, como es tarjetas para redes sociales, banners publicitarios, encabezados de email e incluso diseños para el propio email de lanzamiento. Si le quito zoom, vamos a poder ver desde aquí cómo tenemos otras 4 imágenes adicionales, teniendo por aquí cómo podría ser el apartado de arriba, el email de lanzamiento. Por aquí también tendríamos algunas imágenes para publicar en redes sociales y demás contenidos que podríamos reutilizar para el uso de esta aplicación. Aunque realmente para todo lo relacionado con diseños profesionales y que podemos utilizar en marketing, tenemos que irnos a las novedades de Pomeji, siendo esta nueva plataforma de aquí que hasta hace poco para poder utilizarla teníamos que tener una página web, pero ahora si nosotros clicamos en no tengo página web, vamos a poder subir desde aquí todos los archivos que incluso nos podría generar el propio Stitch para que nos desglose toda la identidad de marca. Por ver un pequeño ejemplo, ya he puesto por aquí antemano la página web de mi academia. Esta, por si no la conocías, te voy a dejar el enlace abajo en la descripción, ya que por aquí tengo cursos para aprender todo el detalle del uso de la IA generativa y fíjate que realmente tengo una identidad de marca muy presente con colores lila, verde agua marina y los logotipos, cosa que yo al ponerle simplemente la URL me lo ha extraído Pomeji a la perfección. Pero ahora esta plataforma se actualiza y nos puede crear todo el contenido, ya sea para una aplicación web ya existente o alguna que vayamos a construir. Y es que fíjate, aquí realmente nosotros tenemos nuevas funcionalidades como Brandbook. Al darle un clic, mira por aquí cómo realmente me ha generado un libro de marca acorde a toda la identidad que yo tengo en mi academia artificial simplemente habiéndole dado la URL. Aquí de hecho podemos ver aspectos claves como la identidad de marca y los colores que vamos utilizando, las diferentes variables de los logotipos, la tipografía que suelo utilizar y demás información con todo lujo de detalle. Y es que fíjate, aquí ya no hablamos solamente de crear una aplicación en bruto y luego pelearnos cómo podemos trabajar toda la identidad corporativa o de lanzamiento, sino que realmente ya tenemos varias actualizaciones recientes de Google que facilitan todo esto mucho más. Además de esto, incluso también desde aquí podríamos trabajar en la propia página web. Fíjate que si yo clico en website, desde aquí también podríamos generar varias versiones de página web donde esté muy presente la identidad de marca que haya seleccionado. Aquí de hecho para poder verlo voy a clicar en preview y desde aquí pues la verdad es que yo estaría viendo una página web que podría utilizar perfectamente, ya que guarda toda la identidad corporativa real de mi página web que ha extraído de forma automática. Desde aquí quizá te puedas preguntar que para qué queremos diseñar una página web aquí si también
también lo podemos hacer en Stitch. Pero ten en cuenta que Pomeli realmente lo que se enfoca es en la identidad de marca, y si queremos algo cuya identidad esté muy presente desde aquí sería más interesante de usar. Además de esto, también incluso vamos a poder publicarla. Yo simplemente habilitando esta opción ya directamente voy a tener una URL que estaría lista para compartir y funcionar. Junto a eso, ten en cuenta que también desde Pomeli tenemos otras opciones adicionales que ya teníamos de antes, como la posibilidad de generar diferentes publicaciones para nuestras redes sociales y campañas. A mí, por ejemplo, todas estas las he hecho automáticamente sin yo haberle pedido nada, pero si te gustaría conocer con más detalle todo lo relacionado sobre Pomeli y herramientas de ella que te permitan difundir el contenido de forma sencilla, por aquí ya tengo un vídeo donde hablaba de ello en todo detalle. Lo cierto es que con todo esto podemos construir nuestras propias aplicaciones útiles interconectando todas las plataformas que realmente funcionan. Ahora más que nunca no necesitas reinventar la rueda, pero sí hacerla girar hacia la dirección correcta.